Hola amigos, ahí se hizo la luz. Buenas tardes de sábado en este programa que es Cámara del Crimen. Estamos como siempre con Miguel Mike Paradiso, que hoy ha hecho una obra extraordinaria desde mi punto de vista, fuera de lo común, extraordinaria, que tiene que ver con una parte de una historia que vamos a tratar, una parte dramática de una historia que vamos a tratar hoy. Les tengo que decir, 14 de febrero es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Ahora se detectan, es un tema pediátrico, pero en otra época se detectaban con el tiempo. Bueno, la medicina ha avanzado, la tecnología también. Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Y también, ustedes saben, yo ya hice mis deberes, ustedes lo habrán hecho o lo harán, el Día de los Enamorados, ¿no? 14 de febrero. Aunque por una deformación profesional, cuando llega este día, yo me acuerdo de la masacre de San Valentín, en el año 29 en Chicago, cuando Capone mandó matar a toda la banda rival y terminó liquidando a 7 hombres en un depósito. Bueno, deformaciones profesionales o desvíos profesionales. Vamos a los temas al primer tema que hoy nos ocupa. De más a menos vamos a ir. Mire, ¿lo mataron? No parece. ¿Lo determinaron a matarse? Podemos pensarlo un poco, pero no parece. ¿Qué es lo que hicieron? Engañaron a un soldado del ejército argentino que estaba haciendo o cumpliendo sus funciones, su guardia, en la quinta presidencial de Olivos en diciembre del año pasado, del 25, lo engañaron creando un perfil falso en una app de citas. El perfil era falso. Julieta, que era la persona con la cual este soldado había entablado una relación, Julieta nunca existió. Y luego lo extorsionaron diciéndole que Julieta era menor, que le iban a hacer una denuncia, y el soldado Gómez terminó pegándose un tiro. Vamos a hablar de este tema y de sus implicancias, lo que puede ser, lo que no puede ser, y obviamente lo que pasó con audios que, le adelanto, son muy, no voy a decir graves, son de, usted sabe, de delincuentes. Un delincuente puede tener la mentalidad de hacer ese tipo de audio. Todo esto después de la barrida. Bien, Rodrigo Gómez tenía 21 años. Estaba un pibe. Había apostado su futuro al ejército. Estaba enrolado en el ejército y bueno, cumplía las funciones que le indicaban. Ahí vemos la fotografía. A ver, tenía 21 años este muchacho. 21. Ustedes saben que las formas de relacionarse socialmente e incluso de obtener una amiga o un amigo o algo más, actualmente se hace por redes sociales. Ya no es cuestión de, no sé, una reunión social, un boliche. No, se hace por apps. Hay una app que este muchacho utilizó, Evermatch. Evermatch es siempre coincidencia, significa en inglés. Acá ponen todo en inglés, pero bueno, dejémoslo. Bueno. Y bueno, estaba ahí cuando tuvo conoció a una chica llamada Julieta. Usted piensa, bueno, Julietas hay muchas. No, Julieta sola no. Julieta Cardoso. Tenía nombre y apellido esta entidad. Yo le digo entidad. Mire, Julieta Ayelén Cardoso. Julieta Ayelén Cardoso, le digo yo, a ver, este caso no es exactamente de ahora, ha pasado ya bastante tiempo. La muerte de este muchacho se ocurrió en diciembre y ahora se ha descubierto lo que estaba detrás de esa muerte. Bueno, les decía, Julieta Ayelén Cardoso no existe. No existe. Pero para él sí. Para el soldado, sí. Hablaba con una piba de 17, 18 años, más bien de 17, 16, ¿no? Por lo que vendrá después. Hablaba como tal,
Bueno, la relación, obvia, como pasa siempre, el chat de la app pasó a la mensajería esta de WhatsApp, pasó al teléfono. Y ahí iban y venían, iban y venían. Bueno, obviamente, esto pasa sobre fines del año pasado y con el tiempo la relación se va haciendo cada vez más íntima y con más confianza. Confianza que él pensó que tenía con una chica de 17 años, 16 años. No era así. La relación la estaba teniendo con un atorrante que estaba preso en la cárcel por robo a mano armada. No me quiero adelantar. Quien creó ese perfil es una banda de tipos que están en cana. ¿Sí? Crean este perfil, se hacen pasar por... Saben hablar como una piba de 16, 17 años. ¿Pero por qué saben hablar como una piba un adolescente? ¿Por qué? Porque los tipos que estaban presos y estaban haciendo esta maniobra de extorsión y estafa tienen 20 años. ¿Cómo no van a saber los modismos de una adolescente? Más bien que lo saben. Tienen 20 años, 21 años. Son pibes ya condenados. Pibes, digo. Son mayores de edad, pero ya condenados. Bueno, sigamos. Rodrigo Gómez no sabía nada de esto. Y entonces el siguiente paso fue, bueno, una fotito, mándame una fotito. Usted sabe cómo el tema de la foto. Las fotos eran fotos íntimas. Y ahí iba la relación. Este muchacho no advirtió absolutamente nada. Yo le diría que no advirtió nada hasta el momento de su muerte. Ni siquiera al momento de su muerte se dio cuenta lo que había detrás de todo esto. Pero lo que había detrás de todo esto era una maniobra que tenía sus pasos. El primero era que se enganche con Julieta. Julieta, insisto, no existe. Que se enganche con Julieta. Se enganchó con Julieta y entonces recibe otra llamada. Mejor dicho, en el ida y vuelta de llamadas, le aparece una que no era la de Julieta. Un mensajito, ¿no? Que no era el de Julieta. Es más, era un audio. Y en el audio, una persona, una mujer, le decía, degenerado, te metiste con mi nena de 17 años, palabra más, palabra menos, no es exacto. Bueno, te metiste con mi nena de 17 años, te voy a denunciar, degenerado, le estás haciendo de todo. El pibe se cagó en las patas. ¿Qué es esto? ¿Dónde me metí? No podía pensar cómo derivó una situación que es normal en muchos adolescentes, bueno, en casi todos. Bueno, ¿cómo derivó en esto? Bueno, muy nervioso. Y el que hace la maniobra, el que se hace pasar por Julieta, por la madre de Julieta, y ahí viene la tercera etapa del plan, ideado por unos atorrantes, condenados, delincuentes, jóvenes, que estaban y están en la cárcel. Ya vamos a ver cómo lo hicieron. ¿A través de qué mecanismo? Espere. Bueno, ¿quién aparece entonces? También con otro audio. ¿Quién aparece? Aparece una voz masculina que dice que es un policía de San Justo. Usted fíjese, ¿por qué San Justo? ¿Por qué la DDI de San Justo? Porque de San Justo, y debería conocer a todos los canas de San Justo, es el capo de la banda que está en la cárcel y que ideó este plan para sacarle plata a este soldado. Yo le dije que había un tipo que estaba, bueno, estos tipos están presos. Tomás Francavilla es un atorrante de 20 y pico de años que está preso por robo a mano armada en la cárcel de Magdalena. Él y otros presos hicieron esta maniobra, ayudados por sus parejas, por chicas que no están presas, están en la calle. ¿Sí? Pero bueno, en una palabra, el tipo, siendo de San Justo, cayó preso, un malandra que conoce todo lo que tiene que conocer de su mundo, sabía cómo hablan, cómo se manejan, el lenguaje que usan, el tono de voz que usan los policías. Y se hicieron pasar por un policía de San Justo que estaba en una brigada de moralidad y cosas, no es así como se llama, pero de delitos sexuales y cosas por el estilo. Y le dice, no, hermano, a ver,
insisto, palabra más, palabra menos. Después vamos a escuchar al pie de la letra los audios que le mandaron a este muchacho, al soldado, a Gómez. Pero dice, no, escúchame, estás en el horno, estás en el horno. Esta mujer va a hacer la denuncia, te va a hacer la denuncia y nada, va a ser en cana, qué sé yo. Así que hay una manera de arreglar esto, ¿no? Hay una manera. Bueno, vos sabés, le dice el preso a Gómez haciéndose pasar por policía. Le dice, mira, hay una manera, hay que poner plata. De esa forma, el pibe, Gómez, que estaba completamente anonadado, estaba, qué sé yo, desbordado por esta situación, ponía en peligro su carrera, ponía en peligro su fama, su reputación frente a su familia, frente a los demás, ponía en peligro su futuro, ponía en peligro todo, todo. Él decía, él pensaba, bueno, sí, por una situación que cómo es posible que se haya derivado de Julieta, la mamá, ahora un cana. Bueno, él estaba ahí, creyendo que todo eso era verdad. No era verdad. Era una representación, una estafa armada desde la cárcel por tipos que estaban acostumbrados a hacer esto. Bueno. Y fue dando plata, haciendo transferencias, haciendo giros. ¿A quién? A billeteras virtuales que manejaban las parejas de los atorrantes que estaban presos. De Francavilla y de los otros. Ahí los tengo todos los nombres. Pero bueno, otros presos de Magdalena, que estaban en Magdalena. En definitiva, hay una cuestión. Una cosa que yo se lo cuente, y se lo han contado, no sé, porque, insisto, esto ha surgido, es público ya. Pero una cosa es que yo se lo cuente, lo que hacían estos tipos cuando le mandaban mensajes, y otra cosa es que usted lo escuche y los vuelva a escuchar. Vamos a escuchar los audios que le iban mandando al soldado Rodrigo Gómez, esta manga de extorsionadores, estafadores, esta asociación ilícita conformada en la cárcel y desde la cárcel. Vamos a escuchar el primero. Degenerado, ¿quién te pensás que sos para mandarles a mi hija? Ya me estoy yendo a hacerte la denuncia, ya. ¿Qué pasa? Mirá, estoy degenerado las cosas que le está mandando mi hija. 17 años tiene mi hija, ya me voy a hacerte la denuncia. ¿Qué tal? Buenos días, señor Gómez Rodrigo. Me presento, acá te habla Matías Navolconti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Mirá, Gómez, en la oficina de enfrente tengo la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en tu contra. Si me tomo la molestia de mandarte este audio porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando. Tengo el dispositivo de la menor conectado a una PC, por lo cual se pudo haber recuperado todo tipo de fotos, archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te comprometen un montón. Te pido que te hagas una ventana horaria y te comuniques conmigo. Si no, de lo contrario, vamos a terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno. Les quiero decir una cosa. Bueno, ustedes ahí escucharon dos de los audios más importantes. El primero que recibe de la supuesta madre, que no es la madre, es una de las novias de estos atorrantes. El audio que hace la banda que está en la cárcel, Francavilla, que tiene 22 años. Por eso le decía, la víctima, Gómez, tenía 21, este tiene 22. El primero de la supuesta madre, no existe la madre, porque no existe Julieta. Y el otro de ya ese Francavilla haciéndose pasar por policía. El segundo. ¿Lo quieren escuchar de vuelta? ¿Quieren escuchar de vuelta los audios? Vamos, porque acá está la clave de todo. Dale. Degenerado, ¿quién te pensás que sos para mandarles a mi hija? Ya me estoy yendo a hacerte la denuncia, ya. ¿Qué pasa? Mirá, estoy degenerado las cosas que le está mandando mi hija. 17 años tiene mi hija, ya me voy a hacerte la denuncia. ¿Qué tal? Buenos días, señor Gómez Rodrigo. Me presento, acá te habla Matías Navolconti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Mirá, Gómez, en la oficina de enfrente tengo la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en tu contra. Si me tomo la molestia de mandarte este audio porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando. Tengo el dispositivo de la menor conectado a una PC, por lo cual se pudo haber recuperado todo tipo de fotos,
archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te comprometen un montón. Te pido que te hagas una ventana horaria y te comuniques conmigo. Si no, de lo contrario, vamos a terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno. Bueno, quedó claro. Todo esto es falso. Los tipos se hacían pasar por. ¿Está? Estamos hablando de Tomás Francavilla, ya lo nombré varias veces, 22 años, de Mauricio Duarte Areco, otro preso ahí en Magdalena, de Kevin Manuel Sandoval, acá hay todos de la misma edad, 22 a 23 años. Y Ara Cosentino, le estoy dando nombre porque esta gente que estoy mencionando está presa ahora. No se olvide que esto empezó como un suicidio cometido por un soldado cuyas razones no se conocían o no trascendieron el 16 de diciembre, perdón. Estamos hablando del 16 de diciembre del año 25 en la Quinta de Olivos. Pasaron muchas semanas, más de un mes, sin que se supiera, o mejor dicho, habiendo quedado el caso como un muchacho que tuvo una crisis, digamos, existencial y decidió lo peor. Pero no era así, era esto que le estoy contando. A este muchacho lo llevaron él pagó porque se los exigían permanentemente. Estos audios se reiteraban. Bueno, pagá. Hizo una transferencia de 213.000 pesos, hizo otra transferencia por tanta plata, hasta que terminó pagando y endeudándose para hacerlo, porque si no se le venía... Él creía en estas cosas, ¿eh? Él creía en ese policía, que existía ese policía y que lo iba a meter preso por el tema de la denuncia de la supuesta madre de una supuesta víctima de esa Julieta, que no existe. Bueno, entonces, 1.400.000 pesos terminó pagando este pibe. Este muchacho, el soldado Rodrigo Gómez. 1.400.000 pesos, que no tenía, obviamente, él gana mucho menos. Préstamo y qué sé yo, para cubrir esta situación. Hasta que terminó tomando la peor decisión, diría uno, la peor decisión que fue salir de este mundo, ¿no? Salir de este mundo. Dejó una carta donde justamente decía eso, donde, mire, a tal punto lo creyó Gómez, sobre todo lo del policía ese, que no era más que Francavilla haciéndose pasar por policía, a quienes conocía muy bien, San Justo. A tal punto lo creyó, que en la carta dice, no, bueno, me metí con policías corruptos. O sea, asumió todo lo que le plantearon como verdadero y a todo falso. El chico, bueno, terminó de esa manera, Rodrigo Gómez. Le quería decir, hay 7 detenidos, hubo allanamientos en las cárceles y hay un tema que no se puede dejar pasar. ¿Cómo lo hacían? Con un teléfono público como eran las cárceles de antes, un teléfono público donde hacían una cola, agarraban el teléfono, llamaban a la mamá, al papá, al hermano, no sé, o algún compinche, unos minutos porque estaba la cola. No. Tenían celulares, tenían acceso a internet, sabían perfectamente todo, tenían acceso desde ya y crearon un perfil falso en una app. Sin el medio tecnológico, este delito, yo no digo que no se hubiese podido hacer, pero se hubiese hecho de otra manera, con otros mecanismos, más difícil, más esforzado para el delincuente. Pero estos, mire, Francavilla está en la cárcel con una condena de 3 años y 10 meses de prisión por robo a mano armada. En lugar de entrar ahí y esperar a salir o hacer buena letra, no, es decir, la cárcel y la libertad para Francavilla es lo mismo. Él hace lo mismo, de acuerdo con los medios que tiene a disposición. ¿Cómo es posible que en una cárcel tengan todos los medios tecnológicos a su disposición? Espere, vamos a hablar con Juan Carlos, el papá de Rodrigo Gómez, que está en comunicación con nosotros. Ahí lo tenemos y nos está escuchando. Señor Gómez, lo saludo desde Cámara del Crimen. Ricardo Canaletti, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Dígame, ¿usted cuándo se entera de todo esto? Es decir, todo esto quiero decir, de lo que estaba detrás de
lamentablemente la muerte de su hijo? Aproximadamente a los 15 días de lo que sucedió, más o menos, me comunicó la jueza que ya tenían los caminos de la investigación, que ya sabían más o menos dónde estaban, pero necesitaban cautela para poder triangular la llamada hasta dónde estaba llegando. Entiendo. La jueza Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro. Sí, la misma. Bien. Que de corazón también le agradezco a ella y toda mi familia por la investigación y por sacar a luz lo más antes posible lo que sucedió, porque si vamos a caso, si esto quedaba en manos del juzgado provincial de Buenos Aires, sí, no iba a suceder, porque ellos muy ineficaces en las investigaciones, y esto iba a quedar en la nada. Hubiese quedado como un hecho más de un muchacho que pasaba una crisis y, como decía antes, decidió lo peor. A eso se refiere, hubiese quedado en nada, en lo que se vio nada más. Claro, exactamente, iba a pasar eso, porque sinceramente lo que haya pasado, lo que le pasó a mi hijo, duele mucho, sí, no tiene reparo de Dios, nada, nadie me va a devolver más a mi hijo, pero con la investigación que llegó a fondo, se supo de dónde fue la llamada, quién lo extorsionó. Para mí fue un gran alivio para la familia, cosa que no repara el daño, el dolor que pasó. Usted Pero había bueno, hecho una... yo Sí, perdón, lo interrumpí, dígame. lo escucho. No, le decía, usted, según leí, hizo una referencia a la cuestión de presos con tecnología suficiente como para poder hacer este tipo de maniobras extorsivas. Y sí, así como usted decía, y me lo va a refrendar, o no, usted decía, bueno, ¿cómo es posible que tengan esas facilidades en la cárcel? Sí, es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Alguien le dio una respuesta sobre este asunto de presos con celulares que pueden hacer extorsiones como esta? Y no me dieron ninguna respuesta, pero sí hubo repercusiones a favor y en contra, como me salieron en contra algunos diputados de Buenos Aires que dijeron que los presos tenían que tener comunicación con la familia. Pero yo digo, si un preso... Si está pagando una condena, ¿por qué ellos tienen que tener la libre comunicación con un teléfono celular? Ellos tienen que tener un régimen de visita, y ahí pueden tener la comunicación que ellos quieran, no por vía telefónica. Porque si yo le doy una pistola, un revólver, le estoy dando un peso, es lo mismo que un celular, un arma mortal ahora. Yo por eso se puede convertir, sí. Sí, le entiendo. Al mismo tiempo digo que lo que tienen la culpa son los guardias cárceles, los celadores, porque si ellos hacen sus controles permanentes, no van a permitir que ellos tengan celulares. Yo, como dije, planteé, ¿por qué no ponen los inhibidores de celulares en las cárceles? Si ellos ponen un presupuesto, van a tener esa posibilidad, porque si me dicen que no hay plata para eso, es mentira. Ellos se llenan los bolsillos, pero para una cuestión que es necesario, porque hoy me tocó a mí, mañana me puede tocar a otra persona más joven, porque yo estaba mirando otro caso de otra persona que pasó también de un chico de 19 años que no hace menos de 24 o 48 horas, que creo que le hicieron hacer la misma jugada que hicieron a mi hijo, que tuvo una salida favorable. Bueno, por lo menos le agradezco a ese muchacho que no vale la pena. Le hago esta consulta mientras vemos si podemos mejorar un poco el audio. Es la siguiente. Sobre noviembre, los primeros días de diciembre, pero sobre noviembre, digamos, del año pasado, ¿usted tenía contacto con su hijo? ¿Advirtió que él estaba pasando por algún momento especial o lo disimulaba en la medida de lo posible, como podía hacerlo? Yo con mi hijo, la última vez que tuve comunicación fue el 14 de diciembre. 14, 2 días antes. Y él estaba bien,
él estaba bien, estaba contento porque él hacía una semana que alquiló para su departamento, se independizó de su tía, con todo eso que a nosotros nos pidió plata para poder solventar el tema del alquiler, que tenía que pagar el alquiler para poder entrar a un depósito, más el alquiler y toda la cosa que sucede ahí. Nosotros le conseguimos esa plata y él pudo pagar la entrada y que a los 8 o 10 días ocurrió esto. Y él estaba bien, si él estaba trabajando, cumplía su guardia, salía de ahí y se iba a trabajar en una panadería para poder tener un poquito más de plata, porque el sueldo de ellos era de 500 pesos y no le alcanzaba para nada. Le entiendo, señor Gómez. Bueno, obviamente lamentamos muchísimo todo lo que ha pasado y que haya sido víctima de estos delincuentes. Delincuentes ya con condena y presos, pero bueno, es una situación que se repite, se reitera, no solamente en el caso de su hijo, ha habido otras situaciones también muy dramáticas donde la mecánica ha sido la misma, desde la cárcel dirigir varios actos ilícitos, varios delitos. Yo le agradezco mucho estos instantes o minutos con Cámara de Crimen y vamos a estar obviamente siguiendo qué pasa con los que están presos, qué pasa con los que están presos, si hay más revelaciones o si van derecho a una condena mucho más pesada de la que ya tenía. Le agradezco mucho, señor Gómez, muy amable. Gracias. Les quiero decir, esto no es un hecho aislado. En las cárceles hay algunos que están haciendo esta maniobra. Exactamente la misma puede ser, o puede ser que desde la cárcel y con contactos externos, le voy a decir contraten, no es esa la palabra, pero le den órdenes a pibes, a jóvenes menores de edad, mayores de 18, 19, 20 o menores, para que vayan a robar con un plan que arman los delincuentes que están en la cárcel. Yo me animo a decir delincuentes porque ya están en la cárcel, tienen condena, etcétera, etcétera. Esto pasó con Brandon Imanol Brites, que tiene 19 años, y mandó desde Melchor Romero a robarle a una señora de 82 años, Mónica Mancini, que le dicen en Instagram, la abuela influencer. ¿Cómo sabía Brites que podía tener un buen botín en la casa de esta señora Mancini? ¿Cómo lo sabía? En San Isidro fue. Bueno, ¿cómo lo sabía? Por Instagram. Este video es el del ataque a la casa de la señora. Mire, no habla. Este es el video del ataque a la señora Mancini. Les quiero decir una cosa. Este delincuente, Brites, que está en Melchor Romero, junto con otros, ¿no? Junto con otros, claro. Conocía perfectamente la rutina de la víctima. ¿Por qué lo conocía? Por Instagram. Ahora, esta mujer tiene 200.000 seguidores en Instagram. Estos se hicieron seguidores y nada, fueron obteniendo información sobre esta mujer. Y así mandaron a robarle para después rendirle a ellos. Bueno, esto es lo que ocurre. Le quería decir una cosa para finalizar. En realidad no vamos a finalizar con este tema, porque al final de Cámara de Crimen vamos a referirnos a un caso donde pasó exactamente lo mismo. Los presos no deben tener celular. No deben. No deben. De ninguna manera deben tener celular. Pueden tener un teléfono público, entre paréntesis, por algo están en cana, ¿no? El teléfono celular, le ponemos una piscina, después le ponemos... No, por algo están en cana. Entonces, sin recurrir a ningún azote, nadie está hablando de eso, no pueden tener celulares, porque hay que evitar este tipo de cosas. Es evidente que no hay resocialización acá. No hay toma de conciencia por parte de estos pibes condenados. No, digo pibes, son 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, son pibes. Bueno, en fin.
Y esta situación viene de cuando fue la pandemia. Cuando fue la pandemia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, se autorizó que tengan celulares porque bueno, había muchas víctimas por la pandemia, por el coronavirus, etcétera, etcétera. Pero por un tiempo. El tiempo pasó. Pasó el tiempo. ¿Y quién se ocupó de resolver? Esta situación ya no existe más. En consecuencia, se termina el tema este de los celulares. Hacé la cola, hermano, con el teléfono público. Poné inhibidores. Pero más que inhibidores, hacé la cola al teléfono público. Son 2 días, 1 día de visita. Bueno, esperá la visita que te vayan a ver. Bueno. Vamos a cambiar de tema, no sin antes decir que estos que provocaron, llevaron, empujaron, acorralaron al soldado Gómez a tomar esa decisión, vamos a discutir, seguramente en los tribunales de la Argentina, esto es una misión imposible, en otros lados no, pero vamos a discutir si instigaron al suicidio. No le digo homicidio, si instigaron al suicidio. Seguramente no, ahora están encanados por extorsión y por asociación ilícita. Cambiamos de tema y vamos a un caso que ustedes conocen muy bien, porque lo venimos siguiendo desde hace un tiempo, que tiene que ver con la modelo brasileña Emily Rodríguez, que apareció muerta, cae desde una ventana interna del departamento de este empresario Sáenz Valiente. Y bueno, esa muerte se trató de determinar si se había cometido por algún delito contra ella o qué había pasado en ese departamento donde había droga, había alcohol, había mujeres, más de una, etc. Eso después de la barrida. Dale. Bueno, muy bien. Emily Rodríguez y Francisco Sáenz Valiente. Francisco Sáenz Valiente es un empresario, tiene un departamento en la calle Libertad 1500, un 6º piso. Resulta ser que hace 2 años, en marzo del 23, marzo del 23 se van a cumplir más, a la noche, él primero llama a un dealer, distribuidor de droga, al menudeo, y le pide cocaína y sus variantes. Tusi, bueno, drogas que normalmente, atenti, a ver, que cada uno haga de su culumpito, a mí no me importa, en la medida en que no cometan delito ni ofendan o dañen a los demás. Está clarísimo eso. Entonces, en la noche se usa, algunos, no sé si muchos, algunos usan, como las pastillas, ¿no? Los psicofármacos, metanfetamina y todo eso. Bueno, este tipo primero pide droga, después se habla con una amiga que parece que, suele dormir de local y suele dormir de visitante. Esa amiga quedó en ir y no quedó en ir, qué sé yo. Después habla con otra, que estaban en un bar. Parece que a la noche a Sáenz Valiente le gustaba reunir mujeres en su casa para consumir droga. O algo más, porque él estaba en calzoncillo. Cuando todo esto termina, del tema Emily, él estaba en calzoncillo con el pantalón en la mano. En su departamento se encontraron preservativos, algunos manchados con sangre. Pero a todo esto, más manchas de sangre y algunas de semen. Pero, atenti, a todo esto, la justicia, y no deja de ser Sáenz Valiente, es un apellido pesado, de abogados caros, imagínense. En fin. No le dio ni 5 de bola. No le dio en bola. Entonces, Emily, desde las 6 de la mañana, ya se escuchaba que estaba pidiendo auxilio y gritaba que la ayuden, que la ayuden.
había consumido y, ¿cómo decir? No le había caído bien. Tenía una crisis. Y en la casa estaba Sáenz Valiente y otra mujer, que resultaría ser médica en su país, también en brasileña. Bueno, ahí está Sáenz Valiente. Entonces, al tipo le gustaba hacer ese tipo de reuniones y resulta que a Emily, nada, le cayó muy mal. Y andaba de un lado para otro. Dicen que se sacó la ropa, ella. No se sabe, pero no tenía ropa. Hasta que termina cayendo por un balcón interno de la casa y se mata en la caída. Ustedes se imaginarán. Sexto piso, daba un pulmón interno y se mató. Se murió en realidad, no es que se mató. Ahora, ¿qué es esto para la justicia, para la administración de justicia? ¿Qué dijeron? Dijeron de todo menos lo razonable, desde mi punto de vista. Dijeron, por ejemplo, que acá no ha pasado nada. Es decir, esto es un suministro de estupefacientes. Sí, eso, escúchame, Sáenz Valiente, algo te tenemos que poner. Todo lo demás acerca de la reunión con mujeres y qué sé yo, de los rastros de semen, de sangre. Ahí llega Emily a la casa aquella vez del año 23, el 30 de marzo del 23. Bueno, entonces, no, olvídate. A lo sumo, un homicidio por imprudencia. ¿Y dónde está la imprudencia? ¿Dónde está la negligencia? En darle más cuando lo debió de haber dado menos. Y él que sabía la cantidad que tenía que dar. Él daba. Sáenz Valiente daba. ¿Por qué? Porque le había comprado para eso. A ella sola no, a todos. A todos los que estaban ahí. Las mujeres se fueron yendo durante la noche. Pero bueno, a Emily le pasó esto a las 6 de la mañana. ¿Por qué digo las 6 de la mañana? Porque hubo una llamada. De hecho, los vecinos escucharon a Emily gritar. 6 de la mañana. Después una llamada para pedir ayuda sanitaria, ayuda médica, que no hizo él. Hizo la otra chica que estaba ahí. Bueno, de las 6 de la mañana a las 9 no se sabe qué pasó, pero Emily seguía gritando. Entonces, ahora la Administración de Justicia, para salir con una resolución que no derrumbe las expectativas de Sáenz Valiente y a la vez pueda contener los reclamos de la familia de Emily, resolvió lo siguiente. Y por esto que le voy a decir ahora, va a ir a juicio Sáenz Valiente. Ya se resolvió. ¿Qué encontraron? Mire, encontraron que en realidad lo que pasó acá fue suministro gratuito de estupefacientes, facilitación del lugar para consumir, si está claro, ¿no? Está claro, más claro el agua. Bueno, y además dijeron que de las 6 de la mañana a las 9, Sáenz Valiente no la ayudó, la abandonó. ¿Cómo? Sí. A ver, yo nunca conocí, no conozco en los casos, no conozco una persona que le da droga a otra, la invita a la casa, le comienza a dar droga y después se preocupa por su salud. Salvo si le agarra un bobazo y cae ahí. Pero acá no es la cuestión. Durante 2 horas o tal vez más, esta mujer estaba corriendo de un lado a otro, según dicen ellos mismos, ¿no? Corriendo de otro, sacándose la ropa. ¿Sacándose o se la sacaron? Bueno, nunca va a quedar claro. Para la justicia, no, es mejor sacándose la ropa que se la sacaron. Pues, ya, insisto, a Sáenz Valiente hay que mantenerlo más o menos de pie. Bueno, y llegan a una parte que realmente es increíble. Dicen los fiscales y el juez que lo manda a juicio a Sáenz Valiente por abandono de persona seguido de muerte. Abandono de persona seguido de muerte. Está bien, no es un delito menor, pero ¿es el delito que pasó ahí? ¿O es que se quedaron a mitad camino con todas las líneas de investigación? Mire, dicen los fiscales que piden que vaya a juicio por abandono de persona. Esta situación de peligro, y sí, hay una situación de peligro, por una mujer que tomó y bueno, tuvo una reacción frente a eso. Esta situación de peligro concreto, dicen los fiscales, en la salud de Emily, peligro concreto en la salud de Emily,
Creado por la droga. Sí, sí, sí. Alguien le dio eso y le provocó un problema de salud. Muy bien. Esta situación determinó, no hay verbo acá. Pero bueno, determinar, yo determino, tú determinas. Está bien. Determinó que cayera por una de las ventanas. No habla de empujón, no habla de caída accidental, no habla de, qué sé yo, de intención de tirarla, no habla de caída accidental. Determinó, ¿cómo determinó? Que cayera de una de las ventanas del depto. No se entiende. Bueno, yo le explico de esa manera. Hay que mantener a Sáenz Valiente parado porque su apellido es su apellido. Sus abogados son sus abogados. Y bueno, dentro de todo lo vamos a mandar a juicio. No se crea que la saca así nomás. No, está libre, Sáenz Valiente. Atenti, está libre. Bueno, vamos a hablar, un segundo, con Arístides, que es el papá de Emily Rodríguez, que viene siguiendo el caso, obviamente, viene siguiendo y proponiendo medidas, en este caso, desde que su hija murió en, yo iba a decir esas circunstancias, yo no sé cuáles fueron las circunstancias, qué sé yo. ¿Usted, don Arístides, sabe cuáles fueron las circunstancias en que murió su hija? Olá, como le va? A situação é que o que ocorreu com minha hija é muito claro se nós outros vamos nos ater às provas que estão em expediente. Quais são as provas que estão em expediente? Dígame. Que infelizmente a fiscalia está ignorando, infelizmente. Quais são as provas? Prova de femicídio, prova de tortura e privação da liberdade. Por que a fiscalia ignora essas provas? Por que a fiscal de gênero, Maria Labuzeta, ignora as provas de femicídio? Não é um dever do fiscal de investigar as provas? Apresentamos provas de que atrás da cabeça de Emily tinha lesões. Detrás de la cabeza, discúlpeme un segundito, detrás de la cabeza tiene lesiones. Y usted está hablando que Emily fue torturada y que hubo un femicidio, o sea, la mataron por su condición, por la violencia de varón hacia mujer. Eso es lo que usted está planteando, pero me dice que usted ve pruebas. Más allá de, más allá no es la palabra, no es la expresión, pero digo, teniendo en cuenta que usted me está hablando de una lesión en la parte posterior de la cabeza, ¿me puede mencionar al menos una prueba más de que hubo tortura o femicidio? Bom, si Emily cayó de boca abajo, sí, y golpeó en su rostro, golpeó en la maceta. Sí. O que está detrás de la cabeza no es de la caída. Dentro de essas lesões, detrás da cabeça, detrás do cuello, tinha pedaços de la ventana com tinta blanca. Ajá, o sea, no abrió la ventana, se tiró a través de los vidrios. Se tiró. Golpearam a cabeça de... Ahí tenemos un tema de audio. A ver, ya vamos a ver. Ahí está. Espérese, que hay un problema de audio. Usted me decía, ella, discúlpeme, se tira o arroja a través de los vidrios de esa ventana. Pues me está diciendo que tenía pedacitos de vidrio en la cabeza. ¿Estoy bien? ¿Digo bien lo que usted...? Pedaços de tinta blanca. Pedaços de tinta blanca de la ventana. Claro, es decir, sí, restos de la ventana, digamos así. Sí. Lo tenía en la cabeza. Pero eso, ¿usted qué le hace pensar? ¿Que la tiraron? La tiraram porque se não é uma lesão que tuvo contacto com a caída, é de tortura. E, ademais de isso, também tinha os áudios que se escuta a minha hija gritando, pedindo auxílio. Se escuta sonidos de golpes, mientras se escuta gritos de dolor. Golpes com dolor. Entiendo. ¿Es brote psicótico o es una tortura?
Está bien. Ella, cuando grita, no es, a ver, no es que no se entienda lo que grita, sino que grita pidiendo auxilio. Auxilio, llame a la policía, Llame están a la me policía. matando. Bueno. Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora, la situación acá, como usted ya sabe, es que este Sáenz Valiente va a ir a juicio por suministro de estupefacientes, facilitar el lugar para consumir y además abandono de persona. ¿Usted al respecto va a apelar, va a esperar el juicio y tratar de cambiar el delito? ¿Cuál es su próximo paso? Como eu, como querellante, no apresentei elevação a juízo, eu apresentei a suspensão do juízo, porque a instrução está pendente. Há determinação da Câmara de Apelações para que se haga a reconstrução dos hechos. Pero a Fiscalia e o juiz de juzgado determinou a elevação a juízo, mesmo tendo pendências de reconstrução dos hechos. Isso para mim é um absurdo. O sea, Entonces, sí, Sí. dígame usted. e esta querella apresentou um pedido ante a Câmara de nulidade De nulidad. de la elevação a juízo, porque não cerrou a instrução. Está pendente a reconstrução dos hechos determinada por quem? Por la Câmara, Tribunal Superior. Bien, entonces, usted va no solamente a pedir la nulidad, sino que está remarcando que hay pruebas pendientes que no han cerrado definitivamente la investigación. Y con esa idea usted está interviniendo en la justicia para que se termine la investigación, para que se hagan las pruebas que faltan, las medidas que faltan, y a la vez pidiendo la nulidad. Le agradezco mucho, Arístides, por estos minutos aquí con Cámara de Crimen, y como usted ve y habrá visto, seguimos este caso muy de cerca. Muchísimas gracias. Muitíssimas graças. Forte abraço. Bueno, amigos, vamos a tomar un poquito de agua. Dios mío. Che, Miguel, escúchame, ¿te portaste bien con la señora? Sí. Mirá que el Día de los Enamorados, ¿eh? Increíble. No, sí, pero ¿te portaste bien con tu mujer? Sí, claro. Ah, bueno, ya. Y demasiado bien. Bueno, che, Miguel, dale. Bueno, en fin, a ver si viene. Te digo, pero primero que se levantó esta mañana Sí. a darme un beso y me dijo feliz día. Muy bien. Ni me acordaba yo. Bueno, no lo diga, que se escucha. Bueno, amigo, la música de Creedence. La de hoy. La de hoy. Ya me apagaron las luces, me están empujando para allá. No importa. Bueno. Pará un momentito. Acá está. Vamos a hablar de un gato. Sí, vamos a hablar de un gato. A ver. Dale con Creedence. Hello. ¿Estamos bien? ¡Ey! Estamos con todo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el Día de los Enamorados? ¿Tenés otra lamparita ahí? Bueno, fantástico. Un espíritu chocarrero, ¿eh? Anda por ahí y te está buscando. Bueno, vamos a contar una historia que tiene que ver con un gato. Sí, un gato. No ponga caras, un gato. Bueno, el tipo tenía una habilidad enorme para subir paredones y para descender, y sin hacerse mayor daño, desde alturas, digamos, apreciables, vamos a decir así. El gato se llamaba Jorge Alberto Bonica. Jorge Alberto Bonica. Había nacido en Entre Ríos, el tipo y resulta que a los 12 años, a los 8 ya tenía algún problema con la cana de Entre Ríos, pero a los 12 estaba en Capital Federal. Y bueno, ya por ese entonces vivía en la calle, andaba tirando piedra contra las ventanas, el famoso rompedor de vidrieras, andaba por ahí, tiraba piedra a la ventana, boludeaba. No entraba después a las casas, eso lo haría un poco más grande, de más grande, ahorita cerca de los 18 años, ya a los 18 años, de los 12 a los 18, andaba con pequeños delitos, ¿no? Hablando de todo un poco, y a propósito de pequeños delitos, quiero decir
tanto que hablamos de pibes, esto es un paréntesis. Después sigo con la historia de Bonica. Pero un paréntesis. Ustedes saben que esta semana se aprobó la ley de responsabilidad penal juvenil que disminuye la edad de imputación a los 14 años. De 16 pasa a 14, con lo cual de 14 a 17 los menores van a tener un régimen especial. Todo lo que le contaron está mal. Van a tener un régimen especial. No es que van a ir directamente en cana, cuando cometen delitos graves y no tienen familia o lo considere el juez, está bien. Pero van a tener un régimen especial como tienen actualmente los de 16 y 17. Bueno, ahora sí, volvamos al gato Bonica, porque el gato Bonica en su época, no había nada. Sí, las leyes eran... no había demasiada preocupación por los menores que delinquían. No había ninguna preocupación. Bueno, estamos hablando de los años, qué sé yo, los años 60, 50, 60. Pero bueno, en el año 71, Bonica ya robaba autos. Sí, robaba autos, lo llevaba a un taller clandestino. Obviamente el tipo del taller le decía, necesito tal marca, tal modelo. ¿Para qué? O hacía un mellizo o lo desguazaba y vendía las partes. ¿Quién era el levantador? Bonica. Bonica, y bueno, hay tantos talleres, ahora actualmente también, ¿no? Pero en aquel entonces también había un montón. Y le daban el encargo, iba ahí, levantaba un auto, lo llevaba allá, lo desguazaba. Después, con el tiempo, se metió él en el negocio de desguazar y vender las autopartes. En ese entonces, 20 años, póngale, sí, estamos en el 70 y tanto, principio de los 70, conoció a Eva Malameister. Eva Malameister. Bueno, se pusieron, formaron pareja, tuvieron un hijo, y Eva le hacía muy buen complemento. Hasta el punto le hacía un muy buen complemento que podríamos decir que de esta maniobra era la protagonista. ¿Qué era Eva? Una viuda negra. Entonces, junto con Bonica tenían esta particularidad. Iban a ambientes de diplomáticos, embajadas y qué sé yo, cócteles. Eva es una señora, una mujer bien puesta, tenía cierto manejo del idioma, no como el gato, que más que maullar. Bueno, ella no. Entonces se levantaba, no se levantaba, conquistaba a una persona de muy buena posición, relacionada con el mundo de la diplomacia, y de esa manera iba a su departamento, iba a su casa, a lo que sea, y ahí, bueno, con el somnífero, con algún somnífero o sustancia parecida, vencía la resistencia de la víctima, y ahí entraba Bonica y hacía desastres, es decir, se llevaba todo lo que encontraba. Y cuando el somnífero o la sustancia que fuese no hacía el efecto que ellos esperaban, y bueno, usted sabe, esta gente que hacía golpes y alguna tortura, y se llevaban todo lo que encontraban. Bueno, el problema fue que ya esto lo hicieron durante años. En 1980 fueron a robar ella como punta de lanza, es decir, ella se hizo amiga, confidente de una mujer, Ilsa Wallach de Sterman, que vivía en la calle Virrey del Pino 2500, se hizo confidente ahí, se hizo media amigota, y no hicieron más que preparar el terreno para que entrara Bonica y también robara a la mujer, con la particularidad, esta vez, que a la mujer la mataron. La mataron. De un tiro. La mataron de un tiro. Ahora, la torturaron y la mataron. Ahora, ¿qué pasó con esto? No, la policía de la capital sí lo detuvo primero a ella, a Elsa, y después lo detuvo a él. Elsa llevó la peor parte, le dieron 15 años de prisión. Andá a saber dónde estará ahora Elsa, qué fue de su vida, no se sabe. Pero le dieron 15 años de prisión en aquel entonces, primeros años de los 80. Y él, no, sí, también, lo iban a juzgar, lo mandaron a Entre Ríos, en el celular, ¿vio? En el camión celular, lo mandaron para Entre Ríos. Y uno puede suponer
le sobraba un peso a Bonica y adornó a algunos guardias. El día que se hable de los penitenciarios, yo no sé si queda uno, pero no importa. De acá, de la provincia de Buenos Aires, de federal, de todo. Pero no importa. Estamos hablando de Bonica. Bonica habrá adornado, digo, habrá adornado porque no hay ninguna constancia. De este tipo de cuestiones nunca hay constancia, salvo cuando alguno dice, sí, yo pagué para que me dejen escapar. Y ha habido algunos casos. Bueno, se escapó. En el traslado hasta Entre Ríos se las picó. Cuando estuvo solo, él buscaba. Los golpes solitarios no se suelen hacer. Uno no. Generalmente en una banda se tiene la idea de ir a robar. Alguien tiene información sobre una víctima, un objetivo, como le dicen ellos, y varios van con diferentes funciones. Está el que tira la puerta abajo, está el que hace el engaño, está el que te espera en el auto. Bueno, en fin, hay de diferentes funciones. En una de ellas, en uno de esos robos que él hizo en solitario antes de mezclarse con una banda, mató al teniente del ejército Juan de la Cruz Bona en un asalto. Lo asaltó para robarle el auto y lo mató. No la agarraron por eso. En el ambiente de Lampa, claro, su nombre era conocido, empezó a ser conocido, ya era un muchachón, atenti, ya era un muchachón. Y conoció en los cabarets que solían frecuentar, se frecuentaba cabaret, nightclub, todo eso. Bueno, conoció a Jorge Colasso. Jorge Colasso era un pibe como él, mejor dicho, 25 años, 24 años, los dos andaban por la misma edad. Estamos hablando ya, nos estamos acercando, todavía no, pero estamos en los primeros años de los 80, 81, 82, por ahí. Bueno, lo conoce a Colasso en un cabarulo, en un cabaret. Y bueno, no, pegaron mucha onda porque los dos hacían lo mismo. Y los dos eran brutales. Era brutal uno y era brutal otro. Pero, a ver, eran carne y uña, se hicieron carne y uña. Robos, robo de auto, robo de fábrica, robo de depósito, robo de casa. Hacían de todo, de todo. Y el asunto les iba fantástico. Pero ellos, como se conocieron en un cabaret, iban al cabaret, Pussycat. Se llamaba Pussycat el cabaret. Bueno, ¿y a quién conocieron ahí? Fíjese, a Bonica le decían el gato y a Colasso le decían mantequilla. En fin, no sé, de blando no tenía nada el tipo, pero le decían mantequilla. La verdad, no sé por qué le decían mantequilla. Pero bueno, iban a los cabarets y ahí conocieron a una chica, alternadora, ¿no?, que trabajaba ahí en el Pussycat, que se llamaba Miriam Jerónima Herrera. Linda chica, dicen. Linda chica. Ahora, la chica esta no hacía mucho que estaba en el cabaret. ¿Por qué? Porque tenía 20 y tantos años. Era más chica que ella. Ellos tenían 25, póngale. Ella tenía 22, 21. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hacía poco que estaba ahí, pero sin embargo tenía sus clientes, ¿no?, que eran delincuentes? Bueno, ¿por qué? Porque hasta los 18 años ella iba a ser monja. Había estado en un convento, era novicia de un convento ahí en la calle Defensa, pero cuando llegó el momento de ordenarse, se ordenó de otra cosa. Se convirtió en prostituta. Bueno, y ahí la conocieron estos dos y el flechazo fue inmediato, fueron 2 flechas, uno a cada uno, ¿no? El que dio el primer paso fue Colasso. Y bueno, ella se convirtió como la querida de Colasso. El gato andaba ahí, como todo gato, pispeando, metiéndose, y no le gustó mucho que su compañero, su amigo, lo primeriara con este asunto de los amoríos. No le gustó para nada. Y ¿sabe una cosa? A ella, a Miriam, le gustaba más el gato que Colasso, que Mantequilla. Le gustaba más el gato Bonica que Mantequilla, Colasso. Y hasta que lo inevitable ocurrió. A ver, Bonica le sopla la muchacha a Colasso y él se pone, bueno, era el novio, eran novios.
Colasso se la tragó, no dijo absolutamente nada. Dijo, no, momentito, yo no voy a hacer ningún escándalo, y menos con este, porque con este hacemos buenos golpes. Pero se tomó una revancha, de despechado nomás. No con ella, no, inmaculada. No, con él. ¿De qué manera? En los golpes se quedaba con la mayor parte del botín, se la escondía, le mexicaneaba el botín a Bonica. Bueno, vos te llevaste a la chica, yo me quedo con más guita. Estaba mal, ¿no? Todo está mal acá, ¿no? Pero bueno. Bonica se dio cuenta. Es más, se dio cuenta porque bueno, él se daba cuenta, obvio, pero a la vez lo confirmó con Miriam, que le decía, mirá que manteca está haciendo tal cosa, ¿eh? Bueno, pero él se daba cuenta también, porque de los botines tenían que repartirse 10 y 10, y resulta que él recibía 5 y el otro llevaba 15. Obviamente no era un reparto cara a cara. Se lo llevaba, lo mexicaneaba, lo robaba. Bueno, fantástico. Así que vos haces eso, muy bien. En la calle de Mireyes, ahí en Mataderos, tenían un aguantadero. Entonces Bonica le dice a Colasso, che, tenemos que arreglar el golpe que viene, ¿no? Y nos vemos ahí en Coso, en Matadero. Bueno, va a Matadero, Colasso va a Matadero, estaba Bonica con otros más, porque la banda no eran ellos dos solos, ¿no? Claro, había otros. Y le pegan un golpe en la cabeza a Colasso, lo ponen sobre una mesa, lo atan a la mesa, a las patas de la mesa. Le prenden una soga así sobre las piernas. Bueno, lo atan. Y Bonica le dice, así que me estabas robando dinero. Agarra una pava hirviendo y le empieza a rociar en todo el cuerpo con la pava hirviendo, el otro lo grito pelado, y le metían trapo en la boca, a veces trapo con querosén, un desastre. Bueno, después agarró un par de cables pelados y lo picañaba, le pasaba electricidad. Como Bonica todavía no estaba satisfecho con esto que estaba haciendo, agarró un gancho y lo agarró de la boca así. Le rompió todo, pero el otro seguía vivo. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Con la 45 le pega un tiro en la cabeza y se terminó Colasso. Pero, ¿qué hacemos con el cuerpo? Bueno, entonces, como en muchas décadas anteriores, en la delincuencia, en el AMPA, pero lo primero que hizo fue cortarle los dedos para que no lo identificaran. Pero además, no solamente le cortó los dedos a Colasso, lo cortó. Lo puso en bolsas y lo fue repartiendo por Parque Patricio, por Flores, por Pompeya. Fue dejando bolsas con los restos de Colasso. La cana después lo identificaría por un tatuaje. Bueno, en aquel entonces el tatuaje no es como ahora, que es un símbolo o es una cuestión de moda, casi artística, si se quiere decir. No, en aquel entonces era el distintivo de comunidades cerradas, como por ejemplo los presos, los delincuentes, qué sé yo, los piratas, mucho antes, en fin. Era de grupos marginales. Actualmente es otra cosa. Pero la cana lo saca por eso. Le saca la identidad a Colasso por uno de los tatuajes que tenía en un brazo partido. Bueno, ¿cuánto queda? 5 o 6 minutos. Bueno, en 5 o 6 minutos les vamos a contar cómo termina esto. Resulta que la cana no estaba buscando al gato Bonica por todos lados, a él y a Miriam también, porque los dos hacían golpes juntos. Sí, el tema ese que había hecho con Eva, aquella primera pareja que tuvo, de que ella hacía de viuda negra, también lo hacía Herrera, lo hacía Miriam Herrera. Pero bueno, ¿qué hicieron los policías de División de Homicidios de la Policía Federal? Muy sencillo, fueron a los cabarets y entraron a apretar a todo el mundo. Bueno, escúchame, ¿dónde está? Una amiga de Miriam le dijo a los policías, las circunstancias de interrogatorio no se conocen, le dijo a los policías, no, ellos van a esconderse en Hipólito Yrigoyen 1310, 10º piso H. Hipólito Yrigoyen 1310, 10º piso H, a 4 cuadras del departamento de policía. Los canas. ¡Bam! Fueron 4. Había también un policía de la provincia de Buenos Aires, porque cruzaba de un lado al otro, ¿no? El famoso AMBA, en aquel entonces no se decía AMBA, pero esto lo conocían perfectamente bien. Un capital, provincia, capital, provincia. Bueno, van los de homicidio, van 4.
Cuando llegan a la puerta del departamento H, del 10º piso, le grita: entregate, gato, entregate que estás perdido, lo has rodeado, estamos acá, entregate, tenemos la orden de captura, qué sé yo. En el departamento, que tenía 2 ambientes, el segundo un dormitorio que daba a la calle, y adelante había un living comedor chiquito, no era muy grande. Bueno, los canales empiezan a golpear la puerta y a darle de golpes a la puerta mientras decían eso: entregate, gato, entregate. Del otro lado estaba Miriam con 2 armas. Ella se pone en diagonal a la puerta y le dice a los canas: ay, esperen un momento, voy a buscar la llave. Estaba esperando que los policías rompan la puerta. ¿Qué hacen los policías? Rompieron la puerta y el oficial Luis Fuensalida es el primero que entra. Y los demás atrás, obviamente, ubicados de manera de que no se tiroteasen entre ellos. Y empieza un primer tiroteo que fue feroz, feroz. En ese tiroteo lo que pasa es lo siguiente: ella, Miriam Herrera, cae acribillada. Ella responde, pero bueno, cae acribillada, muere en el living comedor. En el tiempo en que Bonica, desde la puerta abierta, obviamente, del dormitorio, les entró a disparar a los policías y Fuensalida hace un salto para evitar las balas y para cubrirse, pero en el salto resulta que Bonica le da un balazo a la altura del corazón, pero en el chaleco antibala. Otro balazo en el costado y un tercer balazo en el tobillo. En un tobillo. Fuensalida, el oficial de la cana, cae y queda ahí, estaba vivo. Y el otro que seguía tirando, y los de afuera que seguían tirando. Cuando, bueno, vienen refuerzos. Fue el tiroteo más feroz entre delincuentes comunes y policías que se recuerda en Capital Federal. Y además, prolongadísimo, porque duró horas. Espere, ya en los alrededores, Hipólito Yrigoyen, en 1300, había como 100 policías. No solamente eso, había como 100 policías, pero además, sí, iban refuerzos, obviamente. Los canas tenían ametralladora, estaban bien armados, pero este loco tiraba también con 2 revólveres, sin parar, sin solución de continuidad. Tiraba, y recargaba, y tiraba, y recargaba, y tiraba. Entonces, también fueron a ver si lo podían, por lo menos, qué sé yo, mostrar que estaba rodeado. Fueron con un helicóptero los canas, fueron con un helicóptero. Sí, fue un helicóptero. En realidad, el helicóptero iba a rescatar a los heridos, porque quedó herido Fuensalida y quedó herido un cabo de la policía de la provincia de Buenos Aires, en ese tiroteo inicial, donde quedan 2 policías heridos y matan a Miriam. Miriam había dicho: yo me muero con vos. Y se murió con el gato. No hubo vuelta. Espere. ¿Le gustó? Bueno, ¿lo quiere ver? Mire. En este momento, exactamente las 4 de la mañana, y aquí se está suscitando un violentísimo tiroteo. Ustedes pueden observar una gran cantidad de policía, mucha gente a pesar de la hora aquí en el lugar. De acuerdo a las primeras informaciones, habría 2 delincuentes parapetados en un edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen, a 150 metros de este lugar, al 1400. Habría ya víctimas, habría policías heridos, habría víctimas en el lugar. Continúa sin solución de continuidad el intenso tiroteo en esta zona céntrica de la capital federal. De acuerdo a las últimas informaciones que acabamos de recoger, los delincuentes que se encuentran todavía con vida y parapetados en el 10º piso del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 1310 serían Jorge Alberto Bonica y su compañera Elba Noemí Carrizo. Extraoficialmente estamos en condiciones de informar de que han perdido la vida el subcomisario Roberto Jorge Verde, subjefe de la División de Homicidios de la Policía Federal, y el oficial principal Horacio Roberto del Conde. Se nos comunica que hay una persona herida de gravedad que aparentemente habita el 9º piso del edificio. En la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero podemos observar gran cantidad de gente y patrulleros de la comisaría cuarta
14 y distintas seccionales. A las 5:25 de la mañana, observar sobre la calle Santiago del Estero un helicóptero tratando de ubicar dónde se encuentra el francotirador. Seguimos oyendo los disparos que se efectúan desde el 10º piso hacia donde se encuentran los efectivos policiales. Sigue llegando policías a este lugar. Seguimos oyendo los disparos que se... Ustedes habrán escuchado los disparos, la crónica de Leo Gleiser, el periodista Leo Gleiser, y lo que pasó más es eso. Fue eso, un tiroteo que duró desde poco después de la medianoche del 24 de octubre del año 1984 en Hipólito Yrigoyen 1310, décimo H, hasta las 5:45, 6 menos cuarto de ese día. Muchas horas tiroteándose. Una señora del 9º piso, de apellido Arce, se asomó en algún momento para ver si se terminaba, qué pasaba. Recibió un tiro en la cabeza y murió. Tenemos que contarla a ella también como otra víctima más. Pero en el momento más dramático, dramático es todo en realidad, hubo otro momento de ferocidad, mejor dicho, más que un momento de ferocidad, hubo otro momento de ferocidad. El último de ellos tuvo que ver con el rescate del oficial Luis Fuensalida, que estaba allí. Él mismo respondió o dijo después, cuando recibió el tiro en el tobillo, bueno, yo caí y la verdad parecía que estaba nevando. No era nieve, era la mampostería que iba cayendo, el resto de mampostería que iban cayendo. Bueno, el oficial Horacio Belcuore entró y lo rescató a Fuensalida. Logró sacarlo mientras los otros disparaban y Bonica disparaba desde el dormitorio. Además de Bonica disparar al helicóptero, ¿no? Y a los policías que estaban abajo. Claro, pues los policías iban y salían. Llegaban a la puerta del departamento H y salían. Y llegaban a la puerta y salían. ¿Pero por qué salían? Porque el otro estaba tirando como si fuese con una ametralladora, pero en realidad eran siempre muchísimos cargadores y 2 revólveres. Bueno, hay una versión que dice que cuando lo sacan a Fuensalida, Horacio Belcuore, el otro oficial, y el oficial Jorge Berti y Horacio Belcuore, estaban allí a punto de entrar cuando Bonica dicen que grita: basta, me entrego, y tira al pasillo desde el departamento H, tira hacia el pasillo, hacia afuera del departamento, una 45. Belcuore y Betri se acercan, y cuando se acercan, Bonica, que no se iba a rendir, los asesina a los dos. Los asesina a los dos. ¿Cuántos muertos tenemos ya? 4. Los asesina a los dos. Miriam Herrera, la señora que se asomó, y 2 policías. Más 2 heridos, pero 2 policías muertos. Belcuore y Betri. Ahora, esa es una versión. La otra versión dicen que ellos entraron, tanto Belcuore como Berti, entraron uno primero, el otro después, y fueron baleados por Bonica. Lo cierto es que los 2 murieron. Y entonces la policía, ya a las 6 menos cuarto, decidió un ataque final. Tiraron gases lacrimógenos, más gases lacrimógenos, y entraron. Bonica murió baleado de pies a cabeza. Murió en el dormitorio, al lado de una cómoda. Cuando fueron a sacarle las armas de las manos, debieron romperle los 2 índices porque todavía los tenía como si fuesen una sola pieza, los tenía pegados a los gatillos. El tiroteo más violento, con 5 muertes, que hubo en la capital federal
contra delincuentes comunes. Vamos a ver cómo lo vio Miguel. Ya todo va concluido. Nos encontramos en el mire el interior departamento, a del ver. departamento donde se encontraban refugiados ambos delincuentes. Los dos muertos. Reiteramos sus nombres. Jorge Alberto Bonica y Elba Noemí Carrizo. De acuerdo a lo que sabemos, Bonica es responsable de varios homicidios. Ya nos lo acaba de decir el jefe de la Policía Federal. Además, era responsable del secuestro y posterior asesinato del comerciante Carlos Dueña, ocurrido a mediados de septiembre de este año. El cadáver de este comerciante había... Bueno, ahí lo veían. Este es un documento histórico. Lo que ustedes acaban de ver ahora es Canal 13 logró llegar hasta el lugar mismo donde fue el tiroteo, los agujeros en la pared y demás del dormitorio, a las 7 de la mañana. El tiroteo terminó 6 menos cuarto. A las 7 estaba la cámara de Canal, es otra época, ¿no? De Canal 13 allí. Por eso digo, es un documento histórico. Acerca de los nombres después se acomodarían, no el del gato Bonica, Jorge Alberto es Bonica, sino el de ella, Miriam Jerónima Herrera. No puede ser. No puede ser. Esto es una maravilla. Es una maravilla. No, pero es el momento. A ver, mirá. Es tan valioso como la filmación. Mira esto, el momento en que lo acribillan. Sí, señor. Y con las dos armas humeantes en sus manos. Sí, señor. Y ahí va a caer, al lado de la mesa hay una cómoda, va a caer de ese lado. Ajá. En el asalto final de la policía. No, pero lo que ha hecho este hombre, Miguelito, es impresionante. Escúchame, vos el día de la primavera te pone más. Bueno. No, pero te viene te viene todo, te viene el genio. Es que lo hago con... Mirá, Paradiso, ¿dónde está? Bueno, por ahí. Ahí está, Paradiso. Miguel Paradiso Arte, todas sus obras en Instagram, de este genio del mundo mundial. Bueno, gracias, Ricardo. No, por favor, querido. Bueno, vamos a dejarlo así y nos vamos a una pausa. Una pausa y ya volvemos. Sí, señor. Sebastián Villarreal fue asesinado en la puerta de su casa en febrero del año 24. Los autores fueron dos menores, 17 años el que disparó y 14 su cómplice, que estaba con él. El objetivo era robarle la moto. No puso resistencia y el de 17 lo valió igual. Este es un golpe, un asalto, sí, cometido por dos menores, pero mandado desde la cárcel. Mandados desde la cárcel. De nuevo, como el primer caso, los primeros casos que comentamos. Por tres tipos que los detuvieron, pero que estaban en la cárcel. Uno de ellos conocía al de 14 y al de 17. Les encargó el trabajo entre comillas, está claro. Otro les dio las municiones, otro les dio el arma y hasta les proveyeron de la moto. Porque uno de los que ahora están presos por este crimen, el de Villarreal, que ya estaba preso, tenía un taller mecánico. Lo mataron, de nuevo. El de 14 años está libre. Todavía es inimputable, o sea, la ley se ha modificado, pero el trámite parlamentario no terminó. En consecuencia, actualmente, 14 años, 15 años, son inimputables. Entró y salió. Un muchacho un pibe que dejó el colegio, pero no sé si fue al colegio, pero dejó el colegio. Y se dedicó a esto. Y entonces entra y sale. Tiene muchos antecedentes. El de 14. Ahora está libre. El de 17 lo agarraron, fue el que disparó. Lo declararon responsable. Todavía el proceso por responsabilidad penal juvenil no terminó con relación al de 17, pero se determinó que él disparó. Y los otros tres fueron a juicio ahora. Este caso ocurrió en febrero del 24 y van a juicio ahora. Y cuando entraron al juicio, se cagaban de risa. Mírelos. Bueno, estos tres fueron los que pensaron, ordenaron el delito que cumplieron los dos menores. Pasa desde hace tiempo, mucho tiempo. Vamos a Córdoba, esto pasó en Córdoba,
Esto pasó en Córdoba. Y vamos ahí al encuentro de Jimena Pérez, que está justamente con un familiar de Sebastián Villarreal, la hermana. Y bueno, Jimena, todo tuyo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? El gusto de saludarlos, lamentando lo que tenemos que lamentar siempre, ¿no? Ese pedido de justicia, ese pedido de las personas, ¿no? Que piden a un familiar que se haga justicia, que se sienta el dolor de ellos, que se los escuche. Nosotros estamos aquí en Bayo Jofre, es el lugar donde sucedió lo peor para esta familia. Aquí, donde estoy ubicada, quedó tendido el cuerpo de Sebastián. Este hombre que hoy estaría cumpliendo años, 48 años estaría cumpliendo Sebastián. Es triste por donde lo miren y si uno habla con la familia es peor aún todo lo que ellos han recorrido durante estos 2 años para llegar a juicio. Durante estos 2 años ellos están viviendo una película de terror. Recordar la muerte de Sebastián en la puerta de su casa. Cada vez que salen tienen que imaginarse lo peor. Acá, en esta habitación de arriba, es y era la habitación de su hermano, de Sebastián. Acá él había salido de su casa para ir a trabajar. Estaban durmiendo sus 2 hijos. Sus 2 hijos son los testigos de todo lo peor. Uno escuchó el grito de Sebastián, otro escuchó los disparos. Los vecinos también escucharon eso. Lo peor de esto es, Ricardo, que Sebastián pidió por favor que no lo mataran. ¿Por qué? Porque estaban sus hijos acá. No les importó nada, como suele pasar en estos casos. Ni el lamento de la familia, ni el llanto de Sebastián, ni el pedido de por favor que no lo maten. Y es por eso que estamos con Jimena. Jimena aquí está con su remera, obviamente, con la cara de Sebastián. Hoy es un día terrible para ustedes, porque hoy ustedes estarían de fiesta. Hoy Sebastián estaría cumpliendo 48 años. Una casa que no es igual después de lo que pasó. Jimena, comenzó el juicio. Ustedes estuvieron presentes. Hay muchas personas involucradas, pero entre ellos adolescentes, jóvenes que no se hicieron cargo de nada, que siguen entrando y saliendo lamentablemente gracias al apoyo de la justicia. Todavía nadie está pagando por la muerte de tu hermano. Es un poco complejo de definir, pero la responsabilidad penal de los jóvenes ya fue determinada y fue juzgada y se tomó la medida que correspondía a la ley. La cuestión está en que la jueza Giraudo, que es la que determinó el recorrido que hizo el menor de 14 años, justamente no es algo que nosotros no advirtiéramos. Le dijimos en una audiencia que tuvimos que la decisión que estaba tomando era justamente absurda, porque estaba esperando que porque ella lo retaba al pibe de 14, le decía que no usara el celular y de que se portara bien, él lo iba a hacer. Le dijimos que la intervención era mucho más compleja, se lo decían los informes de SENAF en ese momento, que no estaba para la externación, sino que requería una medida excepcional, la cual decidió no tomar, y ahí la responsabilizó a ella de todos los actos que después el joven hizo, porque ese es el centro y ese es el foco en el que estamos hoy en el juicio con los imputados adultos, de que son los corresponsables de lo que hicieron los menores. Entonces, lo que estamos pidiendo y lo que estamos justamente transitando en este momento es que la corresponsabilidad se la lleven los adultos, que es donde debemos poner el foco, más allá de la responsabilidad penal que sí tienen los jóvenes, que no justifica, sino que si queremos transformar esto y si queremos evitar esto para otra familia, tenemos que empezar a pensar un poco distinto. Ricardo, acá Jimena ya tiene retorno, la está escuchando. Sí. Mientras yo les relato, ¿no?, lo que han ido sufriendo, mientras ella se coloca el retorno, lo que ha sufrido esta familia es terrible, porque no solamente ellos, sino toda la sociedad, todas las personas que vivimos en Córdoba, han visto a estos jóvenes una y otra vez en las redes sociales, burlarse con armas, una entrada y una salida de esta justicia que no hay. Ahora sí lo está escuchando. Jimena, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Lamento profundamente lo que ha ocurrido. Le quería decir, los que están ahora siendo juzgados eran mayores, son mayores de 18 años y son los que pensaron, diagramaron esto, utilizando como instrumento a esos 2 menores. Lo que quería preguntarle es, ¿qué espera usted de este juicio? Que esa responsabilidad de los mayores quede plasmada, o bueno, usted me dirá. ¿Qué es lo que ustedes
quieren que ocurra en este juicio? Porque los tres que están imputados, no sé si ya declararon, si negaron, usted me lo dirá también, pero es muy poco lo que se puede esperar de ellos. En cambio, la prueba los puede llegar a señalar. ¿Qué piensa usted? Ellos se declararon no culpables, digamos, como de parte de su defensa. Las pruebas y todo lo que se viene investigando, que lo hizo el comisionado Santucho y el fiscal Godoy, que hemos hecho en conjunto con que bueno, en aquel momento es la doctora Castro Barreiro, que fue con la que iniciamos este proceso y que justamente apuntábamos cuando hubo el tratamiento de la responsabilidad penal de los jóvenes a que se investigara a los adultos, porque entendíamos que Sebastián estaría vivo si no fuese por la participación necesaria de estos adultos, ¿no? Actualmente estamos en una situación compleja en la que necesitamos que se amplíe la investigación, porque justamente la persona que habría entregado a Sebastián es un vecino que vive cerca de acá de la casa de él y que no está en este momento sentado junto con otro imputado y que debería estar ahí porque él de alguna forma habilidosa logró escaparse de esa investigación y como que el resto de la banda pagara por él. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que, por un lado, se haga una ampliación de la investigación y que se incorpore, digamos, a la causa que le dicen el Morsa, que es un vecino de acá, que lo conoce todo el barrio y que saben toda la actividad delictiva que tenía. De hecho, en las declaraciones que hubo en la segunda audiencia, surgió la relación que él tenía con el menor, donde él se iba a pasear a Carlos Paz, entre comillas, pasear, entiéndase que iban a trabajar justamente de robos, y es quien habría tenido contacto también con Bustos, que es uno de los imputados que trabajaba acá casualmente en Jofre Norte, digo. Entonces todas esas cuestiones son las que pedimos que se amplíen. Y respondiendo a tu pregunta, que te agradezco el tiempo para poder decir esto, esperamos un precedente, esperamos generar un precedente con esto, de que realmente los adultos tomen la misma responsabilidad que los menores. ¿Esto qué quiere decir? Que yo entiendo el enojo que hay a nivel social, créanme de todo corazón, que yo sé lo que es perder a alguien justamente por dos menores, pero entiendo también la necesidad de haber actuado diferente, de las intervenciones que no se hicieron y de las que no se están haciendo en este momento. Claro, tampoco. Vuelvo a esto. Jimena, claro, el de 14 años sí, tuvo la posibilidad la jueza y no lo hizo. No, eso quedó muy en claro, sí. De la falta de voluntad, la falta de interés por ocuparse realmente por estos chicos que tienen, o estos menores que tienen problemas con la ley. Lamentablemente ya no estamos pasados de tiempo. No será esta la última oportunidad que hablemos con usted, porque el juicio continúa y posiblemente cuando él finalice y la investigación continúe, porque usted ha hablado de una persona que no está todavía en la investigación, que sería el entregador y nada menos que un vecino, vamos a volver a hablar con usted. Lamentablemente, bueno, ahora no tenemos más tiempo, pero quisimos ponerla al aire, quisimos escucharla, aunque sea brevemente, y volveremos a hacerlo ya con más tiempo. Jimena, le agradezco muchísimo, disculpe que no le pueda dar más tiempo, pero se nos acabó el programa. Dale, muchísimas gracias por el espacio y ojalá que nos escuchen. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Sobre todo usted ha dicho una cosa muy importante acerca de la desidia que hay para tratar a los menores con problemas con la ley. Muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a Jimena Pérez, que está allí, nuestra corresponsal, que estaba en el lugar donde mataron a la víctima. Amigos, se me fue, mire, 33 me van a matar. Entonces me tengo que ir. Hay mucho para hablar de esto, lo vamos a hacer en el próximo programa. Entonces, gracias a la Casa de la Lapicera por estas maravillas, ahí en Suipacha 245, local 2, Carlos y Elsa. Y gracias a la gente de Hammurabi, a la familia de Palma, que quiero destacar este libro. A ver, mirá, Suspensión del procedimiento penal a prueba, de Guillermo Merlo. Este libro especialmente lo quería destacar, la suspensión del proceso a prueba en muchísimos casos, delitos penales juveniles, delitos de contexto de género, en fin, acá tienen todo. Y bueno, los libros de Hammurabi, que son siempre recomendables. A don José y familia, un gran saludo. Y por último, Alan de ahí en Paraná,
241 local, 241 Sastrería Juncal de mi amigo Alan. Bueno, apurado, qué sé yo, 34, no sé. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.